sexenios, pero que también se han dado pasos de presidentes espurios que pues han trabajado en contra del bienestar de nuestro país. Seguir manteniendo la situación económica. Nos vamos a mantener en redes sociales porque todavía tenemos un par de mesas de análisis sobre este quinto informe espurio, esta serie documental de César Andrade. La verdad es un gran trabajo documental, es un gran trabajo de edición y es una gran historia que se van a poder disfrutar en Canal 14 y MX Plus a partir del próximo 8 de septiembre. Y no se puede hablar de los presidentes espurios sin hablar de la seguridad en nuestro país, uno de los temas más delicados sin duda en los últimos 3 sexenios, pero que también se han dado pasos importantes hacia adelante en esta materia, aunque también hay toda una campaña de desinformación y para magnificar cualquier resultado en contra. Y para eso tenemos a Uziel Medina en el estudio y a Emiliano Morales para platicar de los resultados y los retos que todavía enfrenta nuestro país en materia de seguridad. ¿Cómo están? Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos aquí. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué tal? Mucho gusto, igual un saludo al auditorio, a toda la gente que nos sintoniza a través de Altavoz Radio. Sin duda hay una reducción importante en materia de homicidios, en materia de delitos. ¿Cuál creen que es el factor principal que ha permitido esta reducción? Yo creo que primero ver el sentido que se dio en este nuevo gobierno al tema de la seguridad. Si bien teníamos unos gobiernos que estaba empecinado en criminalizar a los que menos tienen y en ese sentido llenar las cárceles de gente que no necesariamente se encontraba en el crimen organizado, el enfoque ha cambiado completamente. Ahora tenemos un enfoque humanista, un enfoque que vela primero por las causas que generan la violencia para poder enfrentar el crimen organizado de raíz. ¿Coincides con este análisis? Coincido totalmente, sobre todo teníamos este paradigma nocivo de que teníamos que estar criminalizando a la juventud, ¿no? El llamar al joven que no tenía trabajo, que no tenía oportunidades de estudio y llamarlo nini y llamarlo que era la base operativa del crimen organizado. Y hoy pues no podíamos decir que el combate a la inseguridad no va de la mano de programas de bienestar como lo ha sido Jóvenes Construyendo el Futuro, que hay que destacar, oye, el 62% de ellos se han quedado ya trabajando en los lugares donde... Y además, perdón, disculpa por interrumpirte, la titular de Jóvenes Construyendo el Futuro ha asegurado que en las comunidades donde se aplica se ha reducido hasta en un 20% la incidencia delictiva. Disculpa. No, justamente eso. Entonces es un nuevo enfoque, como decía Emiliano, un enfoque humanista y bueno, pues nos costó trabajo poder empezar a bajar, ¿no? Ese 17% que ha reducido. Primero se tuvo que hacer una contención del problema de la inseguridad y ahora ya empezamos a ver poco a poco la reducción, sobre todo con este enfoque que no es de criminalizar al pobre, sino de entender las causas por las cuales hemos llegado a esa vorágine de violencia que nos heredó el neoliberalismo. Y no se puede entender esta contención sin la Guardia Nacional. No, y además no se puede entender este proceso sin este desplegado que se ha hecho integral de las Fuerzas Armadas, de poder mandar una iniciativa al Congreso para que se pudiera crear la Guardia Nacional y sacar desplegados. Te voy a dar un dato, 256.200 elementos hay desplegados en todo el país cubriendo tareas de seguridad pública en sus diferentes misiones, ¿no? Tienen 14 misiones toda esta estrategia de seguridad y va muy bien. A ver, la seguridad es un tema que a los mexicanos les importa muchísimo. También hay que ser críticos, lo que se ha hecho bien, las cosas que nos faltan por seguir trabajando en este nuevo gobierno. Yo creo que vamos bien, falta mucho por hacer, pero vamos muy bien en esta estrategia de seguridad que ha tomado el presidente. Y que también parece una locura, 256,000 elementos comparados con los 20,000 que era la Policía Federal, 30,000. ¿Cómo enfrentabas una política, por un lado, combativa contra el crimen organizado con nada más 20,000 elementos en comparación a una política completamente distinta de contención con 256,000 elementos? ¿Cuáles son los retos que todavía nos quedan en materia de seguridad? Bueno, hay varios. A mí me gustaría, antes de hablar de los retos, puntualizar justamente el que no es cierto esto de que han dicho hay que abrazar a criminales. No es eso. Realmente hasta podemos ver que ha crecido el Estado Fuerza y sobre todo que hay coordinación entre lo que es Guardia Nacional, lo que es Sedena, lo que es Marina, que no había antes. Antes hasta se peleaban entre ellos. Es una realidad, lo podemos hablar con cualquiera que participó en eso. Retos. Yo creo que uno de los más grandes retos tiene que ver en que nos falta atacar el problema de la espectacularización de la violencia.
Seamos honestos, tenemos un gran problema en la industria del entretenimiento, sobre todo la música y las series de televisión, que siguen ensalzando al criminal. Y también tenemos un bombardeo mediático, ¿no? Sobre todo quienes utilizamos el transporte público, nos subimos al metro, al camión, y estamos viendo todo el día, todos los días, portadas con personas que han muerto violentamente y también con mujeres promocionadas como si fueran una mercancía sexual. Y esto nos va a llevar a por qué también se ha exacerbado precisamente esta combinación de violencia y aparte, en el caso de las personas que son retratadas ahí y se hace negocio con ellas, atropellándose sobre todo pues el derecho incluso a la muerte digna, ¿no? Necesitamos ese reto. Pero aparte coincide con esta reducción en homicidios, en violencia, coincide con esta campaña que en Infodemia le hemos señalado de magnificar eventos violentos, que obviamente Sí, son dolorosos, no se trata tampoco ni de reducir a las víctimas ni a las familiares, Negarlos, ¿no? pero se magnifican estos eventos. También creo que hay una parte importante que acabamos de tocar, que es el estado de fuerza ha crecido, pero no en detrimento de los derechos humanos. Ha habido casos aislados de... Sí. Sí, y se ha incrementado el estado de fuerza porque, a ver, las células delictivas y el crimen organizado, hay que decirlo, está organizado, hay que combatirlo con inteligencia, con fuerza, pero no en esta fuerza que hacían antes, ¿no? Que ocupaban a las mismas Fuerzas Armadas para callar a voces disidentes, Ayotzinapa, los jóvenes de Monterrey, ¿no? Todos los espeluznantes casos que tuvimos en sexenios anteriores. Eso ya no pasa, hay casos aislados, sí, y se está tomando medidas, sí, pero si bien ahora, ya lo ha dicho el presidente, el ejército y todas las personas que están encargadas de tareas de seguridad, es pueblo uniformado, es pueblo que es consciente de las realidades que vivimos y que está brindando y que está tratando de darle seguridad a la gente. Y que, déjame destacar también, se han evitado casos como el de Monterrey cuando la primera detención de Ovidio Guzmán, se evitó una masacre, lo ha comentado el Culiacanazo, el presidente ha comentado, se evitó una masacre porque ya habían grupos del crimen organizado afuera de las casas de los mismos militares esperando una reacción violenta. En otros sexenios se hubiera llamado un daño colateral. Y yo creo que es como el caso emblemático del tipo de enfoque que está teniendo el gobierno a atacar el tema de la seguridad pública. Algo totalmente humanista. ¿Qué prefieres? ¿Daños colaterales, como antes les llamaban, en donde había víctimas, hombres, mujeres, jóvenes, o velar primero por el interés social, por el interés de la gente, en un enfoque de ir trabajando a que la seguridad pública tiene muchísimas causas, ¿no? Hay muchísimas causas, entonces se da ese enfoque y pasa lo que pasó en el Culiacanazo, que ha sido muy criticado, ¿no? Sí, Donde dicen, liberaron a un criminal, no, yo creo que ahí se veló primero por el interés general de la gente de Culiacán y después seguimos trabajando hacia el combate al crimen organizado. ¿Qué nos falta? ¿Qué le estamos perdiendo la vista? Creo que también necesitamos hablar de la dimensión global del crimen organizado, porque muchas veces el problema se ve solamente como si fuera endógeno, que solo pasara en México, ¿no? Y en realidad cuando uno ve que las redes del crimen organizado no solo narcotráfico, hay tráfico de especies, tráfico de la tala ilegal, de migrantes, y podemos hablar inclusive de otro tipo de recursos naturales que tienen que ser atendidos desde una escala global, que necesitamos crear los consensos entre diferentes países. Estados Unidos tiene que asumir su responsabilidad en el problema. Y creo que ha sido muy importante que este gobierno, por fin, después de muchas décadas, por fin hay un gobierno mexicano que le planta cara también a los gobiernos de otros países, diciéndoles también cuál es la responsabilidad que hay. Y creo que tenemos que seguir caminando en esta línea de seguir denunciando el tráfico de armas, de seguir denunciando el consumo de estupefacientes del otro lado, porque pues allá está el consumo y aquí nos dejan los muertos, ¿no? Pero sí, es cierto, hay que destacar cómo se ha plantado el presidente López Obrador desde la conferencia matutina en este tema, incluso pues enfrentando a la misma DEA, invitando tanto al presidente Donald Trump como a Joe Biden a inmiscuirse en este tema del tráfico de drogas y últimamente a China con esta carta sobre el fentanilo que ya los hizo en algunos acercamientos, ya hay acercamientos de Estados Unidos con China por el fentanilo. Sí, porque, a ver, recordemos, bien lo decía Uciel, todo el tema de las rutas
rutas del tráfico de estupefacientes toca con temas internacionales, ¿no? Tenemos a un vecino comercial que es el principal consumidor de estos estupefacientes, que entra un fentanilo por las costas de Michoacán y sube por toda la ruta, ¿no? Así se llama la ruta del fentanilo, y que crea focos de violencia. Entonces, ¿dónde se planta? Oigan, Estados Unidos, necesitamos que nos ayuden con políticas de salud, ¿no? Oye, China, necesitamos que nos ayuden a detener este tráfico ilegal porque nosotros estamos poniendo los muertos, ¿no? Entonces, se está combatiendo, sí, se está trabajando, sí. Yo creo que es muy acertado todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno mexicano de todas las mañanas tener una reunión de seguridad, poder ver datos y asumirlo con inteligencia y con estrategias reales y certeras. Yo creo que todo el reconocimiento a la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, y al presidente Andrés Manuel, y a los generales que están ahí inmiscuidos por hacer que todos los días los mexicanos puedan estar un poco más tranquilos. Y ahí, por ejemplo, yo creo que todavía falta mucho en el tema del tráfico de armas, enfrentarlo con Estados Unidos y al final los recursos económicos que puedan impulsar a estos grupos criminales. Sí, justo. Insisto, pues es una cuestión que no atañe solamente a una sola parte del problema, ¿no? Que en este caso ha sido México, ¿no? Sino realmente todos los que están involucrados. Hoy tú ves los cárteles y no es nada más en América, están en Asia, en África, o sea, en Europa. Entonces, es un tema que se tiene que abordar serio. Hay que abordar también la cuestión de la banca. Hay mucho dinero que se lava a través de bancos. Hay muchas empresas fiscales legalmente constituidas a partir del negocio sucio, del negocio ilícito. Entonces, pues hay que tocar esos intereses. Va a doler, sí, porque pues es una gran fuente de riquezas mal habidas, pero hay que entrarle a eso. Muy bien, pues ¿qué perspectivas podemos esperar con los pies en la tierra, sabiendo que esta capacidad de fuego que tiene el crimen organizado, qué perspectiva podemos esperar de seguridad en nuestro país para los siguientes años? Yo creo que hay que atacar muy bien el tema cultural. Si bien el tema de la seguridad es importante, hay un enfoque que se le debería de dar al tema de la cultura, ¿no? ¿Qué tipo de cultura estamos generando a partir de una cultura de violencia, una cultura de sana convivencia, una cultura de amistad, ¿no? Una cultura en donde no sea que las personas que no tienen acceso a ciertos recursos tengan que tomar la vía del delictivo, la vía del crimen organizado, sino ofrecer otras alternativas. Yo creo que eso es primordial para saber que estamos avanzando con mejorar la seguridad pública de México. Muy bien. Pues yo cerraría diciendo que tenemos que entender y estar siempre en conciencia de que esto es un proceso paulatino. Ahora sí que estamos aplanando la curva de la violencia, nos va a tomar todavía algo de tiempo. Necesitamos recuperar los espacios públicos, crear espacios integradores en las comunidades para recuperar ese espacio que han tomado las células delincuenciales y respaldo el tema de la cultura. Tenemos que combatir a la narcocultura. Tenemos que hay un cambio de pensamiento, una revolución de conciencias y dejar de ensalzar esta vida de vive rápido y obtén todo, ¿no? O sea, yo no he visto que haya canciones que digan, pues los laboratorios y la tesis del año las traigo a mi lado. No, ¿verdad? Eso no se ve. Pues tenemos que hablar de eso. En lugar de estar entronizando el vivir rápido, esta herencia neoliberal de querer acumular como si eso fuera trascendencia y que muchas veces nos llevan a estos escenarios de violencia. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a leer algunos comentarios porque nos están saludando. Muy bien. Les mandan saludos a Uciel, a Emiliano. Por acá nos dicen gran mesa de análisis, qué interesante mesa de análisis. Muchas gracias a toda la gente que nos está comentando. Vamos a tener todavía otros 20 minutos, entonces síganos escribiendo para saber qué opinan de este quinto informe de gobierno, qué les parece lo más destacado y qué falta trabajar en esta cuarta transformación. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a la parte de migración. Uno de también los retos